hablando, están hablando, están hablando. Muy buenas tardes, mis amados y preciosos hermanos. Los saludo a todos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa tarde. Son las 17:14 y aún no ha finalizado el rapto, no ha culminado, pero ya empezó y estamos a la espera. Un puñado de la novia universalmente se encuentra a la expectativa. Estamos expectantes. Cada segundo y cada minuto para nosotros representan un acercamiento más a esa promesa divina que le hizo el Señor Jesucristo a su novia, a su manada pequeña, a su esposa. Quiero invitarte, amado hermano, a que leamos en las Escrituras y vamos a continuar con el mensaje de adopción. En esta oportunidad estamos en adopción 3, la posición en Cristo. Vamos a continuar con esta enseñanza y vamos a leer en Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante. Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza gloria al nombre del Señor Jesús, a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra, amado hermano. Cierra tus ojitos y vamos a orar. Soberano Dios, Padre eterno, delante de su santa y bendita presencia, una vez más nosotros, sus hijos, queremos darle gracias por el don de la vida, por el don del Espíritu Santo, por el don de la vida eterna, por el don de la estatura de un varón perfecto, por el don de la revelación, por el don de la adopción, por toda buena dádiva y por todo don perfecto, porque sabemos que procede de su santa y bendita mano, mi Señor. Padre, le rogamos en esta hora que nos ayude, que se glorifique en nuestras vidas, en nuestras almas, que pueda ayudarnos un poquito más en esta hora en la cual estamos viviendo, que pueda abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, y que pueda darnos de espíritu de sabiduría y de conocimiento de usted, para que podamos caminar rectamente, para que podamos caminar de una manera equilibrada, mi Señor, centrada por todo el camino real de la gloria. Ayúdanos ahora mientras nos acercamos a usted por su santa y bendita palabra. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras equivocaciones, nuestros errores, todo lo malo que hayamos hecho, dicho, pensado. No lo tengas en cuenta, mi Señor. Antes, colócalo, mi Señor Jesús, en el fondo del mar, mi Señor. Y ayúdanos a proseguir adelante, mi Señor. Dale fuerzas al cansado. Aumenta las fuerzas del debilitado. Ayúdanos para continuar, mi Señor. Bendice a tu novia universalmente. Bendice al último ministerio de la novia gentil en todo el mundo donde se encuentre tu novia y tu ministerio. Bendice el propósito del cumplimiento profético de esta hora y bendícenos a todos. Bendice a Israel, tu pueblo. Bendice a tus escogidos, bendice a tus elegidos. Bendice tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te hemos pedido todas estas cosas con acciones de gracias. Amén. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa, mis amados hermanos. Es el deseo de mi corazón. Queremos saludar a todos nuestros hermanos en diferentes partes que siguen estas transmisiones. A nuestros hermanos en Estados Unidos, nuestro hermano Henry con su familia, la iglesita que hay en su casa, los hermanos en Barranquilla, los hermanos en Puerto Corozo, en Cañaveral, en Santa Marta, en Panamá, el hermano Celso. De igual manera le deseamos un feliz cumpleaños a nuestro hermano, quien estuvo de plácemes el día de ayer. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa, mi amado hermano, y te dé sabiduría cada día más, que te dé más de su Espíritu Santo. Saludos también a su esposa, a Marisol Suárez, a sus hijos y la pequeña iglesia que hay en su casa, al hermano Rodolfo Rodríguez, a su esposa y la iglesia que hay en su hogar. A todos estos hermanos de manera de forma gloriosa, de manera espiritual, les enviamos recuerdos, saludos a nuestra hermana Arsenia allá en Riohacha, en Cali, a nuestra hermana Laura, en Barranquilla, Rubencito, en
en Medellín, en Bogotá, el hermano Gerardo Gutiérrez, y fuera de Colombia, en Argentina, le envío un saludo especial a nuestro hermano Esteban Cirincionen, y a la manada pequeña, a la novia, al puñado de novia que hay en ese lugar, al hermano Adolfo Mata, bendiciones, a todos mis hermanos, a Víctor Manuel Banda también, y el puñado de novia que está en ese lugar, bendiciones, a nuestro hermano Juan Gavarri en Madrid. Que el Señor Jesucristo te bendiga, mi amado hermano, y también el puñado de novia que hay en ese lugar. A todos mis hermanos, donde quiera que se encuentran, que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa. Aprovecho también para bendecir, darle un saludo muy especial a nuestro hermano Rubén, nuestro hermano pastor, quien estuvo de plácemes en esta semana. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa. A la hermana Ana Costa, quien está cumpliendo años el día de hoy, que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa, mi amada hermana. Igual que a nuestra hermana Gina Ronco, que el Señor Jesucristo te bendiga junto a tu esposo y a tu pequeño. Alabados al nombre del Señor Jesús. Quiero iniciar este mensaje, mi amado hermano, de adopción. Habíamos hecho un break la semana pasada, pero queremos continuar con esta enseñanza porque hemos considerado lo vital y lo importante que es para la manada pequeña, para la novia del Señor Jesucristo. Hemos hablado, mi amado hermano, de temas muy puntuales y temas muy importantes de este mensaje de Malaquías 4:5. Él fue quien predicó este libro de adopción y predicó 4 mensajes en esta adopción, de los cuales hemos estado hablando. El primero fue Efesios es paralelo a Josué, y es glorioso como el profeta nos enseña cómo es que Efesios es paralelo a Josué y los cumplimientos que deben de darse en este día, llevándolo como un tipo y como un paralelo. Estuvimos también mirando la manifestación de los hijos de Dios. Hoy, si el Señor nos los permite, la posición en Cristo, y un cuarto mensaje que se llama adopción en plenitud. Este libro es importante, este mensaje. Y hemos hablado de lo que es el nuevo nacimiento, sin el cual no podemos aspirar irnos en el rapto. Primero, para que todas estas promesas puedan hacerse vida en nuestras vidas, sabemos que debemos nacer de nuevo, porque estas promesas son para los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Sabemos también que necesitamos estar dentro de ese proceso espiritual de la estatura de un varón perfecto, de la manera como lo predicó el hermano William Marion Branham, que hablaba que todas estas virtudes de la estatura de un varón perfecto deben de venir a todos los individuos que hacen parte de la novia del Señor Jesucristo. Y de igual manera, por último, adopción, debemos de recibir la autoridad del hijo adoptado. Esa autoridad, al igual que la tenía Adán en el principio, antes del pecado. Y ese es todo el proceso de redención por el cual el Señor nos está llevando, con el único propósito de llevarnos nuevamente al principio, a una restauración, a un estado original antes de la caída. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Hemos hablado de aspectos muy importantes y espero que ninguno se haya perdido de estas enseñanzas que en primera instancia para mí han sido de gran bendición. Me han permitido buscar, estudiar, escudriñar, orar. Y cada vez que tocamos estas enseñanzas, siempre traen nuevas cosas que nos ayudan. Sabemos que somos insuficientes para poder hablar de estas cosas, pero bueno, y a medida que el Señor nos va dando, de la misma manera vamos enseñando y predicando. En este mensaje, amado hermano, dice el hermano Branham en la página 73 de esta adopción. Y ahora, el propósito de estas lecciones es de anclar a aquellos que ya han cruzado a la tierra. Mire que tenemos que leer con entendimiento, tenemos que tener discernimiento de todas estas cosas que leemos. Él dice, ahora el propósito de estas lecciones es de anclar a aquellos que ya han cruzado a la tierra. Ya han cruzado, no que están en Cades Barneas. Recuerda que hablamos de dónde se cumplió el Cades Barneas de Moisés. Y cuál fue el Cades Barneas en Malaquías 4:5, y que nosotros en este tiempo no estamos en Cades Barnea. Cades Barnea ya se cumplió. Allí fue donde tanto Israel como el pueblo de Malaquías 4:5 cumplieron
o cometieron su grande error, dice el hermano Branham, y se cumplieron tanto en aquellos que no entraron a la tierra, el Señor no se los permitió, como los de Malaquías 4:5, que el Señor no les permitiría entrar a la tierra, sino que estarían vagando y vagando en sus doctrinas. Allá fue en el desierto, aquí sería en doctrinas y enseñanzas contrarias a lo que realmente es esta estatura de un varón perfecto o esta adopción. Entonces él dice que el propósito de estas lecciones es de anclar a aquellos que ya han cruzado a la tierra, no los que van a cruzar, no los que están de este lado, no los que están en Cades Barnea, sino los que ya han cruzado a la tierra. El propósito de este estudio, este libro de Efesios, es para colocar en posición a la iglesia, en donde completamente está en Cristo. Entonces, la iglesia hoy, los hijos de Dios, la generación nueva, los hijos del mensaje, los que sí creen en la palabra, los que cruzaron y están en la tierra prometida, ahora deben de ser colocados, y eso es lo que vamos a hablar, la posición en Cristo. Es un tipo del Antiguo Testamento y el libro de Josué, donde Josué repartió, el domingo pasado lo vimos, donde Josué repartió a la tierra a cada hombre, y él lo hizo por inspiración. De la misma manera, el Espíritu Santo, dice la palabra, que él, mi amado hermano, le dio dones, que el Señor Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es muy glorioso, porque hoy hay mucha confusión respecto a los dones versus respecto a la palabra. Entonces dice el verso 33, como Dios tratando de colocar su pueblo, y cuando Dios coloca a uno, entonces, la iglesia entera quiere ser como ese, tener la misma clase de cosas, hacer la misma cosa. Somos cortados diferentes, somos hechos diferentes, tenemos naturalezas diferentes y somos colocados en posición diferente, cada uno para un trabajo diferente, quizás uno solo para una pequeña clase de trabajo, otro para un trabajo grande. Yo creo que fue David, uno de los profetas, me olvido ahorita, dijo, yo preferiría hacer una alfombra de puerta en la casa del Señor que habitar en las moradas con los malos. Ahora vamos a detenernos un momento en la adopción. El versículo 5, tratando de llegar hasta donde nos sea posible en ella. Pero ahora recuerden, el tema es completamente sobre colocación. Ese es el tema de ahora, en este momento, colocación. ¿Cuántos entienden eso? Oigámoslo decir con una palabra, colocando. La congregación dice colocando. El cuerpo de Jesucristo en posición en Cristo, a donde el Espíritu Santo nos está guiando, allí lo tienen, ahora lo tenemos, ven, colocándonos en posición. El libro de Efesios ha de hacer eso. ¿Quién lo hace, mi amor hermano? Lo dice el profeta, bajo la inspiración del Espíritu Santo. El libro de Efesios hace eso. Y usted dirá, pero ¿cómo así que el libro de Efesios lo va a hacer? Bueno, cuando el profeta habla de Efesios, se está refiriendo al ministerio profético, el último ministerio del tiempo del fin. El último ministerio, la novia gentil, es el que se encarga de hacer eso. Entonces, mi amor hermano, por eso la palabra dice, el que lee, entienda. Hoy, lastimosamente, se carece, se desconoce de todas estas cosas. Por eso es que hay tanta confusión en las iglesias respecto a los dones, respecto a las operaciones, respecto a los ministerios y a todas estas cosas, amado hermano. Entonces quiero mostrarte por las escrituras donde la palabra nos habla en 1 Corintios capítulo 12 un poquito de lo que es la posición en Cristo. La posición, mire, todo creyente, antes de la fundación del mundo, antes de manifestarse en esta tierra, Dios pensó en sus hijos, y esos hijos, por predestinación, por el designio de Dios, Él los predestinó y les dio unos oficios. Los oficios no se obtienen aquí en la tierra. Los oficios son predestinados.
los dones son predestinados. Las operaciones son predestinadas. Estas fueron dadas a los hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y cuando ellos se manifestaran cada uno en la edad que le correspondía de acuerdo al designio de Dios, entonces se iba a manifestar con ellos en el tiempo del cumplimiento el don, la operación o el ministerio. Algunos ministerios grandes, otros ministerios pequeños, no importa, para Dios todos son importantes y todos desempeñan un papel importante en este plan de redención con el cual el Señor se ha valido por medio de sus hijos también para hacer lo posible, el Espíritu Santo y la palabra revelada de cada edad y de cada tiempo. Entonces, hoy la gente cree, amado hermano, que si una persona habla en lenguas ya tiene el Espíritu Santo. Y hay muchas personas que hablan en lengua y no tienen el Espíritu Santo. Porque el hablar en lenguas es un don, no es el Espíritu Santo mismo, es un don del Espíritu Santo, es un don de Dios, amén. Pero no es Dios mismo, no es el Espíritu Santo cambiando o transformando al individuo o a la persona, que es lo que Dios quiere para que el hombre pueda ser redimido, para que el hombre pueda ser transformado, para que el hombre pueda ser cambiado, para que el hombre pueda gozar de las promesas, la tierra nueva, lo que Dios le ha prometido. Este hombre tiene primero que nacer de nuevo. Entonces nos encontramos con personas que quizás hablan en lenguas, tienen un don y ni siquiera se han convertido. Hay muchas personas en el mundo que hablan en lenguas. Hay muchas personas en iglesias, denominaciones que hablan en lenguas, pero sus vidas no cuadran con la palabra, no han sido convertidos, no han sido transformados. Entonces entendemos que un don es sin arrepentimiento, que un don es una dádiva de Dios. Y ahí en el libro de el Evangelio de San Juan, dice la palabra que el Señor subió a lo alto, en Efesios dice que subiendo a lo alto dio dones a los hombres, no dice a los ministros, ni dice a los que nacieron de nuevo, dice dio dones a los hombres repartiendo como Él quiso. Entonces esto muchas veces, la cuestión de los dones ha traído mucha confusión dentro de la iglesia, porque personas que hablan en lenguas, personas que profetizan, personas que tienen discernimiento de lenguas, personas que hacen sanidad, todo esto como un don. Personas que tienen diferentes géneros, discernimiento de género de espíritus, y todos estos 9 dones que vienen al hombre, no al creyente, no al individuo, no al convertido, sino vienen al hombre como un don. Entonces las personas muchas veces creen que eso es lo que a ellos los vindica, o es lo que a un individuo con uno de estos dones es lo que a ellos o lo vindica o les da alguna autoridad de decir o de hacer cualquier cosa, porque se siente entonces respaldado por Dios. Y nos damos cuenta, iglesias con completos desórdenes, con muchos dones. Corintio era una de estas iglesias. En los Corintios estaban todos los dones, pero era una iglesia que adolecía, carecía de la palabra revelada, tenían dificultad para aceptarla. Por eso el profeta predicó Corintio, es un libro de corrección. Porque no importa los dones que podamos tener, la palabra es Dios, la palabra es superior al don, la palabra corrige el error, la palabra corrige a los dones. Y muchas veces hay personas que tienen dones y son arrogantes, personas que tienen dones y son altivos, personas que tienen dones y son orgullosos, personas que tienen un don dado por Dios, un don, no el Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo, un don de Dios, y son arrogantes, son altivos, no aceptan la corrección de la palabra. Por eso es que hay tanta confusión y tanta división, tanto en el pueblo del mensaje como fuera del mensaje. Entonces, porque hay una confusión, no ha habido un verdadero discernimiento en cuanto a lo que es colocar al don donde va, los ministerios donde van, los oficios donde van y el nuevo nacimiento donde va. Todas estas cosas son diferentes las una de las otras. Hay ministros que predican la palabra, que quizás tienen un llamado, pero no han nacido de nuevo. Entonces, ¿qué están haciendo? Llevando al pueblo a sus propias interpretaciones de la palabra, llevando al pueblo a dogmas, llevando al pueblo a un conocimiento intelectual. Entonces, un ministro, por el solo hecho de predicar, eso no garantiza la salvación del ministro. Él pudo haber predicado y muchas personas pudieron venir a los pies del Señor Jesucristo, pero si un ministro primeramente no recibe el Espíritu Santo, está perdido. Esto, el predicar, aunque predique, mi amor hermano, con fuerzas, con vehemencia, es un hombre intelectual.
no ha sido redimido, está todavía en pecados. Todas estas cosas las vamos a ver. Entonces así hay ministros y miembros de iglesia sin el Espíritu Santo y personificando, es lo mejor que podríamos decir, personificando cristiandad, personificando cristianismo. Una persona puede ser un miembro de iglesia, puede estar 20, 30, 5, 10, 15, 20 años como un miembro de iglesia, con buenas obras, tratando y esforzándose y todo este tipo de cosas. Pero si no ha recibido el Espíritu Santo, no va a recibir la promesa de Dios, no va a estar en la tierra nueva, no tiene ni siquiera esto que llamamos salvación. Puede ser, mi amor hermano, un buen hombre, pero si ese hombre no ha sido bautizado, no ha recibido el Espíritu de Cristo, el tal está perdido. Ahorita lo vamos a ver, todas estas cosas. Estamos hablando de la posición en Cristo. Entonces, mi amor hermano, el propósito es poder traer claridad al pueblo, traer claridad que no todas las iglesias que porque estén predicando significa que son iglesias con el Espíritu Santo. Hay muchísimas iglesias, pero no tienen la palabra. Hay muchísimas iglesias predicando algunas doctrinas, predicando algunos credos, predicando dogmas, pero no significa que tienen a Cristo, que tienen a la palabra, que tienen al Señor, que tienen la palabra revelada, que son llenos con el Espíritu Santo. Y lo único que les puedo decir es que una persona sin el Espíritu Santo está perdida. Amado, si el mismo Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te es menester nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo era un anciano, maestro de maestros, San Juan capítulo 3. Era un hombre, mi amor hermano, que enseñaba. Era un hombre anciano, respetado, tenía un estatus, era un príncipe de su pueblo, era un doctor de la ley, tenía mucho conocimiento. Seguramente Nicodemo, ningún dedo podía señalarlo. Seguramente Nicodemo no tenía pasiones porque ya no era un joven, juveniles, no andaba en pecado, no andaba haciendo cosas. Sin embargo, eso que él tenía no lo ayudaba para entrar al reino de los cielos. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y tanto era el conocimiento que Nicodemo tenía, maestro de maestros, que él no entendió. Él pensó que tenía que nacer otra vez. Y si Nicodemo, si fuese la interpretación así como él la aplicó, como él la interpretó, él pensó que le dijo al Señor, tengo que regresarme al vientre de mi madre para volver a nacer. Y el Señor Jesucristo le dijo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te he dicho, os es necesario nacer de nuevo. Entonces el nuevo nacimiento es un misterio, pero es un misterio revelado. El nuevo nacimiento es para los hijos de Dios. El nuevo nacimiento, con el nuevo nacimiento es que podemos entrar, ser colocados dentro del cuerpo místico del Señor. Antes de cualquier cosa tenemos que nacer de nuevo. Antes de predicar, antes de hacer una obra, antes de cualquier cosa tenemos que nacer de nuevo. El Señor Jesucristo a sus discípulos, antes de enviarlos a predicar, Él les dijo que tenían que subir el aposento alto, tenían que recibir el Espíritu Santo para poder iniciar un ministerio o predicar. Porque ya sería el Espíritu Santo en ellos, mi amado hermano, el que los guiaría y el que los dirigiría. Entonces, hoy hay mucha confusión en muchísimas iglesias. El 90%, el 99% de las iglesias tienen error con respecto a lo que es el Espíritu Santo. Todos lo predican, todas las iglesias. No creo que haya una iglesia que no predique el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, pero no saben qué es el Espíritu Santo. Y lo peor, no saben cómo viene el Espíritu Santo, no saben cómo recibir el Espíritu Santo. Por eso Dios envió un profeta, por eso Dios envió un cumplimiento profético, Malaquías 4:5, para enseñarle al hombre, para enseñarle a sus hijos por medio de este canal profético, por medio de este canal de la profecía, por medio de este mensajero de la edad, que es el nuevo nacimiento. ¿Cómo se recibe el nuevo nacimiento? ¿Cómo saber si uno tiene el Espíritu Santo o no? Por medio de este canal profético es que nosotros podemos, mi amor hermano, tener un acercamiento a Dios. Porque recuerde que hay una escritura que dice que no hará Jehová nada, que no hará nada Jehová el Señor, sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces este profeta de la novia gentil, el último profeta de la novia gentil, el profeta, el mensajero de la edad de la Odisea, que vino al final de la edad, vino mostrándole a los hijos de Dios estos misterios y esta revelación para que ellos pudieran nacer de nuevo.
Mi amor hermano, si no es importante un profeta, si no es necesario un profeta, créame que Dios no lo hubiese enviado. Pero era tanta la confusión que había en el mundo y que hay hoy todavía, que Dios tuvo que enviar a su profeta para sacarlos de los errores, para sacarlos de los enredos. El problema que la denominación todavía está enredada, todavía está en confusión, todavía está en teología mal interpretada, todavía está en dogmas, es porque no ha aceptado la profecía, porque no ha aceptado el mensajero. Y mientras tú que me escuchas, no importa en qué iglesia estés, no importa cómo te llames, no importa cuántos años tengas en el evangelio, no importa si eres un pastor, no importa si eres un predicador, no importa si eres un sacerdote, no importa si eres un obispo, un arzobispo, no importa si eres una ama de casa, no importa quién seas tú, si tú y yo no recibimos el mensajero, el profeta de la edad, para poder entender el mensaje que Dios nos envió por medio de ese mensajero, vamos a estar perdidos, vamos a estar dando vueltas, nunca podremos estar alineados, porque si Dios nos revela a nosotros la palabra fuera de su profeta, entonces Dios no enviaría profetas, pero Dios envió a sus profetas para que por medio de esos profetas pudiésemos nosotros alcanzar la palabra, cumplir la palabra, hacer la voluntad de Dios, amado hermano. Entonces miren esta enseñanza que dice aquí en 1 Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Este es el apóstol Pablo hablándole a los corintios. Entonces, si él se los dijo allá a ellos que no quería que ignoraran acerca de estos dones espirituales, también es una enseñanza para hoy. Porque hoy es cuando más dones hay, pero también tienen que ser colocados en su posición. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles o incrédulos, cuando estábamos fuera de esta salvación, de esta revelación, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Éramos adoradores de ídolos, adorábamos a las vírgenes, adorábamos a los santos, adorábamos a los palos, adorábamos a las imágenes de cera y todo ese tipo de cosas adorábamos. Eso cuando estábamos allá en el mundo. Pero ahora no, porque ahora la revelación ha venido y nos ha sacado del error. Mira, hay algo bonito que decía el profeta. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvo en el desierto, el profeta dice, ellos fallaron porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y eso es muy pertinente para este día. Porque cuando nosotros estábamos en el mundo y Dios nos llamó por su palabra, nosotros salimos del mundo, pero el mundo no ha salido de nosotros. Y ese es el gran problema. El mundo tiene que salir de nosotros. Porque mientras que el mundo no salga de nosotros, nosotros vamos a querer estar siempre, regresando siempre al mundo. Cuando ellos estaban allá en el desierto, ellos querían regresarse a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto no había salido de ellos. Muchas personas han salido de sus denominaciones, muchas personas han salido de sus organizaciones, muchas personas han salido de los dogmas, han salido de los credos y todo este tipo de cosas. El problema es que los credos no han salido de ellos. El problema es que los dogmas no han salido de ellos. El problema es que la denominación no ha salido de ellos. El problema es que la organización no ha salido de ellos. Por eso, aún en el mensaje o aún de este lado, entonces manifiestan denominacionalismo, manifiestan organización, manifiestan cleros, manifiestan dogma, su forma de juzgar, su forma de discernir, todo es de acuerdo a la denominación y a la organización. ¿Por qué sucede esto? Porque aunque salieron diciendo que creen en un mensaje, en ellos no ha salido la denominación, no ha salido, entonces quieren inyectar, sin darse cuenta, desde luego, inyectar credos, inyectar dogmas, inyectar religiones, inyectar creencias, inyectar conceptos, inyectar intelectualidad, inyectar denominacionalismo, y eso no se puede hacer. La única manera para que usted y yo podamos estar establecidos en la palabra es que la denominación salga de nosotros. No digas, ya yo salí de la denominación, el mensaje me hizo libre, ahora la denominación tiene que salir de ti, ahora la organización tiene que salir de ti, ahora el denominacionalismo tiene que salir de ti. Y la única manera es que el Espíritu Santo venga a nosotros, entre realmente, recibamos su Espíritu Santo para poder entonces entrar, mi amor hermano, en esta tierra nueva y que todas estas cosas salgan de nuestras vidas. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Escucha bien lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque esta es la enseñanza de la posición en Cristo. Ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el espíritu es el mismo. O sea, hay un solo espíritu, y dice él, pero hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No provecho de él, provecho de la iglesia. No provecho de él, provecho para los santos. Si tú tienes un don, el don no es para ti. El don no es tuyo. El don es de Dios. Y el don es para los hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Tiene que ser bien administrado, con humildad. Porque lo peor que puede haber es una persona con un don arrogante, altiva y orgullosa, que no acepta la corrección ni acepta nada. Prefiere irse con un don y pervertirse. Entonces dice él, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estos son los dones. Entonces muchas veces hay personas que con estos dones se hacen una denominación. Porque yo hablo en lengua, ya me creo con la autoridad de montar una iglesia y de convertirme en el pastor, y de pronto el Señor ni siquiera me ha llamado, ni tengo el llamado, ni el ministerio de pastor, pero como yo hablo en lengua, ya creo que puedo montar una iglesia. Como yo interpreto, ya creo que puedo montar una iglesia. Como yo oro y las personas se sanan, ya creo que puedo montar una iglesia. Como yo tengo palabra de sabiduría, ya creo que puedo montar una iglesia. Como yo tengo palabra de ciencia, pues dado todo esto por el mismo espíritu, ya creo que puedo montar una iglesia. Y ahí están los errores, mi amor hermano. No esperar, no conocer la posición en Cristo. Mira, la posición en Cristo no solamente es hacer todas estas cosas, o los hombres que hagan señales, milagros, sanidad y todo este tipo de cosas. Hay personas, la ama de llave, hay una ama de llave, una ama de casa, hay un mecánico, hay un vigilante, hay un abogado, hay un juez, hay un maestro, hay una ama de casa. No importa el oficio, donde tú estés, lo que tú representes, mi amor hermano. Si el Espíritu Santo está en ti, el don del Espíritu Santo es ti. El don mayor es el don del Espíritu Santo en nosotros. Estos son dones, pero el don mayor es el don del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, donde quiera que nosotros estemos, que seamos luz, lumbreras. Eso, mi amor hermano, es mayor que cualquier otro don. No estoy hablando mal de los dones. Los dones pueden estar, deben estar, pero todos deben de estar en orden, colocados en su lugar correcto. Entonces la gente cree que todo el mundo tiene que predicar, todo el mundo tiene que evangelizar, todo el mundo tiene que... Y no es así. Hay personas que no han sido llamados para predicar. Hay personas que no han sido llamadas para ser pastores. Hay personas que no han sido llamados para evangelizar o para ser predicadores, pero hay muchas iglesias que te enseñan, es que tienes que ser un pastor, tienes que ser un evangelista, tienes que ser un maestro, y hasta estudian para estas cosas, pero muchas veces la persona no tiene un llamado para eso, no tiene una naturaleza para eso. ¿Y qué sucede? Cometen errores, cometen faltas. Por eso es que hay tantas iglesias, por eso es que hay tanta confusión. Mira, no importa si yo tenga el deseo de ser un predicador, no importa si yo tenga el deseo de ser un pastor y estas cosas. Si Dios no me ha llamado, eso no es negocio mío, no puedo estar ahí. No es por el deseo mío, es por la predestinación, es por lo que Dios ya repartió a cada quien, mi amor hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y quien reconoce realmente los oficios, quien reconoce realmente los llamados, es la iglesia. Mira, muchas personas dicen, yo soy un maestro, y no sabe enseñar. No sabe enseñar, tiene repetición y repite todo lo que escucha, pero no sabe enseñar. Entonces la iglesia es la que identifica los ministerios, la iglesia es la que sabe, identifica el ministerio de pastor, la iglesia es la que identifica el ministerio de maestro, la iglesia es la que, cuando hablo de la iglesia hablo de los santos, hablo de la novia, es la que identifica al evangelista, es la que identifica los ministerios y la que identifica los dones y todo ese tipo de cosas, porque en la iglesia, en la manada pequeña, es donde se manifiestan todos estos. Pero todo debe estar en completo orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces él dice aquí, cuando habló de todo esto, los dones, dice en el 11,
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Recuerde. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, una cosa diferente es tener un don, a una cosa diferente es nacer o recibir el espíritu, el don, el Espíritu Santo, nacer de nuevo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie hace parte del cuerpo. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Dios quiso, no como yo quiero, ni como el pastor quiere, ni como el evangelista quiere, ni como el otro quiere, el fulano. No, es como Dios no quiere, como Dios quiso. Ya Él lo repartió, ya Él lo hizo. 19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Pero eso es lo que no ha sucedido. Hoy el cuerpo está mutilado, hoy el cuerpo está dividido, hoy el cuerpo está, la oreja tratando de ser solamente oreja, el ojo tratando de solamente ser ojo, y todos tratando de hacer la obra individual para ellos mismos. No, es un cuerpo, mi amor hermano, y todo es para la gloria de Dios. Se necesita el Espíritu Santo para que nos dé humildad de reconocer que si bien cierto hay un don en mí, este debe ser colocado para la gloria de Dios, tiene que ser sujeto a los ministerios. Pero dice en el verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, la iglesia, y miembros cada uno en particular. En particular, ¿por qué? Porque a uno le dio palabra de esto, a algunos se manifiesta el Espíritu de esta manera y así sucesivamente. Y a uno puso Dios en la iglesia, ahora va a hablar de los oficios. 5 oficios mayores en la iglesia del último ministerio de la novia gentil. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Y muchas personas dicen, es que ya no hay profetas. Y no es este profeta del don de profecía, porque hay un don de profecía y hay un oficio de profeta. Hay profetas mayores y hay profetas menores. Yo he escuchado personas que dicen, no, pero es que ya en esto del Nuevo Testamento, hasta Juan fue el profeta. Jesús fue el profeta. Pablo fue un profeta. Agabo fue un profeta. Silas fue un profeta. Y dice que habían profetas después de Juan el Bautista. Entonces muchas personas, de acuerdo a lo que te estoy diciendo, porque no tienen un llamado, sino tienen un conocimiento intelectual, como no pueden entender la Biblia, entonces tratan de decir, es que el último profeta fue Juan. Hermano, eso lo dice la Biblia. Amén. ¿Pero de qué está hablando? El último profeta del Antiguo Testamento. El último profeta del tiempo, mi amor hermano, del Antiguo Testamento. Por el Nuevo Testamento se aperturaría con un profeta. El Nuevo Testamento se aperturaría con Jesús. Por eso cuando le preguntan, ¿eres tú el profeta? No uno, el profeta. Jesús era el profeta de profetas. Pero después de Jesús, mi amado hermano, también vino el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un oficio, era un mensajero profeta, porque el profeta es un vidente. El profeta es uno que ve. No todos los apóstoles eran profetas. Pedro era un apóstol, pero no era profeta. Mateo ni siquiera era un apóstol. Mateo no estaba entre los
Lucas, perdón, no estaba. Mateo era un apóstol, pero no era profeta. Lucas ni siquiera estaba entre los apóstoles. Y escribió. Marcos era un apóstol, pero no era profeta. Y así sucesivamente. Profeta reconocido en el Nuevo Testamento, Juan, el que escribió el libro de Juan y el que escribió la primera, segunda, tercera epístola de Juan y el que escribió Apocalipsis. Este Juan el divino, él era un profeta menor, amén, pero era profeta porque era vidente, tenía la revelación de la palabra. Mira cómo inicia en San Juan, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, era un evangelio profético, tiene una visión profética. Por eso, de acuerdo a la naturaleza, así son los oficios también. Entonces Juan era profeta. Mira todas las epístolas de Juan y te vas a dar cuenta que en él hay profecía, en él hay revelación. Y Dios le reveló el libro de Apocalipsis. Y la gente se levanta y dice, pero es que ya los profetas fueron hasta Juan. O de pronto algunos llegan y dicen, es que solamente hasta los apóstoles llegaron los profetas. No, señor. No, señor. Porque el Señor dice aquí, vosotros pues sois el cuerpo, miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, no solamente para allá, porque la iglesia continúa, la iglesia todavía sigue, mientras que la iglesia no se haya ido en rapto, todavía Dios sigue colocando apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, hasta que la iglesia sea perfeccionada. Entonces yo no sé qué vas a hacer con esta palabra. Si no crees en los profetas, no sé qué vas a hacer. Entonces él dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Entonces los apóstoles no solamente los apóstoles allá en el Nuevo Testamento. Hay apóstoles todavía hoy, hay apóstoles, hay ministerios apostólicos, porque la palabra lo dice. Ahora, porque yo no sea un apóstol, yo no voy a negar un oficio de apóstol. Porque yo no sea un profeta, yo no voy a negar un oficio de profeta. Porque yo no sea un pastor, yo no voy a negar un oficio de pastorado. Porque yo no soy un evangelista, yo no voy a negar un oficio de evangelista o de todos estos, de maestría. Por eso es que hay tanta confusión, porque el hombre no ha recibido el Espíritu Santo, el cual les permite guiarlo directamente a la verdad, llevarlo directamente a toda la revelación de la palabra, y se va a encontrar una persona sin el Espíritu Santo negando la palabra, negando a Cristo, negando al Señor, diciendo que esto no es así. ¿Qué vamos a hacer con esta escritura? Y esta es una de las muchas que hay. Entonces dice la palabra, y a unos puso Dios en la iglesia, y la iglesia está todavía, la iglesia de Cristo, ya no se ha ido. Puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Entonces hoy la gente quiere que todo el mundo hable en lengua. Si tú no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Es mentira. No has interpretado mal, no tienes la revelación de la palabra. Todo el mundo tiene que hablar en lengua. Eso es mentira. Todo el mundo tiene que predicar. Eso es mentira. Tienes que prepararte para que seas tú un pastor. Eso es mentira. Esto viene por llamado, esto es predestinado. Dios le dio a cada quien desde antes de la fundación del mundo lo que él iba a hacer. Antes de que naciéramos, ya, mi amado hermano, el Señor le dijo a Jeremías, en el vientre de tu madre te hice profeta de las naciones, antes de la fundación del mundo. Esto no se hacen aquí, esto no se aprenden, esto es una predestinación. Ahora, hay muchos que estudian para pastores, hay muchos que estudian para maestros, hay muchos que estudian para apóstoles, hay muchos que estudian para profetas, pero eso es dentro del sistema mundanal, dentro del sistema del hombre. Eso es mundano. Eso es carnal, eso es intelectual, eso no es lo que estamos hablando con respecto a la palabra, a la iglesia. Muchos hombres tratan de llenar a la iglesia y tener la iglesia llena de miembros, no importa cómo, no importa qué clase de vida, pero que esté la iglesia llena. Esas son obras, esas son logias, esas son obras de hombre. El que llena la iglesia es Dios, porque la palabra dice que en el principio que Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Era Dios quien los añadía, no es el hombre dándole mercadito, no es el hombre ofreciéndole ministerio. Hermano, ven a mi iglesia y consíguete un grupito de 5 o 10 personas y te hago para que tú seas el líder y para que seas tú ahí. Entonces la persona que tienen deseo de figurar, tienen deseo de ser protagonista,
entonces buscan 5 o 7 personas, una familia, y ya esa es una iglesia. Y ya él es el pastor, ya él es el líder. Y así empiezan las iglesias. Eso está errado. Dios no mandó a hacer eso de esa manera. Dios le dijo a los discípulos, tienen que nacer de nuevo. Tienen que ir al aposento alto. Tienen que ser llenos con el Espíritu Santo. Y esperar para ver cómo se manifiesta Dios en aquellos que han recibido el Espíritu Santo. No todos los que reciben el Espíritu Santo van a ser predicadores, van a ser pastores. No. Hay personas que reciben el Espíritu Santo, pero Dios, mi amor hermano, no les va a dar o no les dio ninguno de estos dones. Solamente que escuchara la palabra. Pero una persona llena con el Espíritu Santo, una lumbrera, mi amor hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces él dice, procurad, mas yo os muestro un camino más excelente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, mi amado hermano, uno de los problemas que nos hemos encontrado en este tiempo, lastimosamente, es esa pelea que hay por falta de discernimiento y de conocimiento en cuanto a los dones, a los oficios, a los ministerios. Por eso también vemos, incluso en obras de hombres, yo he visto hombres o hermanos de este mensaje incluso con llamado de evangelistas. Son unos tremendos evangelistas tratando de ser pastores. Donde el hermano Branham predicó eso, enseñó eso, dijo, no puede, un pastor nunca será un evangelista con éxito, un evangelista nunca será un pastor con éxito. ¿Por qué? Porque son naturalezas diferentes, son llamados diferentes, y de eso abundan. Hay muchos evangelistas tratando de ser pastores. Pastores se presentan, yo soy el pastor misionero, evangelista y apóstol. Muchas veces tienen todos los oficios. No, en este ministerio del tiempo del fin es diferente. Los ministerios no se mezclan, dice el profeta. Entonces, ¿cómo vas a ser un evangelista? ¿Cómo vas a ser un apóstol y un pastor? Siendo que el pastor huele a ovejas, siendo que el pastor están allí. No, pero es que yo soy un pastor misionero. Pero ¿cómo vas a ser un pastor misionero? O eres misionero o eres pastor. Ahora, que tú seas un apóstol, gloria a Dios, y tú estableces obra, gloria a Dios. Tienes que entender, tienes que conocer cuál es la naturaleza, cuál es la manifestación de cada uno de estos oficios. De eso estaremos hablando. Entonces, por eso es que hay tanta confusión. La posición en Cristo. Yo tengo que saber cuál es mi posición en Cristo. Pero mi posición no solamente es de ejercer un ministerio. No, yo puedo ser un vigilante, yo puedo ser un mecánico y estar lleno con el Espíritu Santo y saber que la posición mía en Cristo es orar. Es orar. Y nadie se da cuenta de eso. Pero Dios me dio la posición en el cuerpo de Él para orar. Para orar por el uno, para orar por la iglesia, para orar por todas estas cosas. Pero no, ni siquiera voy a ser predicador. Ahora, hay oficios que son públicos y hay oficios que son privados. Estos dones, la mayoría de estos dones los están utilizando públicamente, pero estos dones son oficios privados. Estos dones deben de operar en privacidad, no público. Los únicos oficios mayores que son públicos son apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y maestros. Son los únicos oficios públicos que la Biblia reconoce. Los demás son ministerios privados, oficios privados, no públicos. Espero que me entienda. Entonces, amado hermano, dentro de este vasto mensaje de la adopción, porque muchas personas no son adoptadas porque todavía ni siquiera saben qué representan, no saben si son un maestro, si son un pastor, si son un evangelista o si no es ninguno. O un hombre tratando de ser algo de esto sin ser nada de esto. O un hombre huyendo de todas estas cosas siendo algo de esto. Entonces, mi amor hermano, tenemos que estar claros. Mira, te digo algo ya para terminar. Y pasa más en creyentes de este mensaje, en hermanos de este mensaje. Pastores que no estimulan los ministerios, porque son inseguros, porque les da temor. ¿De qué? No sé de qué. Pastores que ninguno en la iglesia se atreve a predicar. Ninguno, porque no, hermano, porque el pastor es el único. Y entonces tejen tantas cosas, porque el único que predica doctrina aquí tiene que ser pastor. Oye, pero si la palabra dice que Dios levantó los ministerios, no el pastor, entonces esa es una iglesia pastoral, esa es una iglesia del hombre, esa es una iglesia de fulano de tal, no la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, en la iglesia de Dios hay dones. Y hoy muchos pastores de este mensaje no quieren nada que ver con los dones. No, porque es que los dones y eso es pentecostalismo. Pero Dios fue el que lo colocó. No mutiles el cuerpo de Cristo. No cerciones el cuerpo de Cristo. Porque entonces es tu organización, es tu concepto, es tu idea, es tu
tu concepto de iglesia, pero el concepto de iglesia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, la manada del Señor Jesucristo, en ella hay los que hablan en lenguas, los que interpretan lenguas. Pero es que son un desorden. Precisamente tienen que estar los ministerios para que ordenen estos ministerios o estos oficios privados. Si hay un pastor realmente llamado, con un verdadero llamado, con una verdadera ordenación dada por Dios, constituido por Dios, entonces este pastor, junto con los demás ministerios, va a poner en orden la iglesia, amado hermano, porque los ministerios son para la perfección, y dentro de la perfección está el ordenamiento del cuerpo de Cristo, que se le enseña al que habla en lengua. Hermano, tú hablas en lengua, pero tenemos que hacer una reunión privada antes del servicio para que tú puedas dar tu mensaje en lenguas, y el que interprete de la interpretación en lengua, y el que profetiza de su profecía privadamente. Entonces se necesitan los ministerios vindicados y constituidos por Dios para ayudar al perfeccionamiento, para la colocación del cuerpo místico. Pero hoy ministros no están haciendo eso, están cercionando, están mutilando el cuerpo. Aquí no queremos nada de estas cosas, aquí no queremos desorden, no queremos nada de estas personas saltando, brincando. Está bien, tienen que ordenar los dones, tienen que ordenar estas operaciones. ¿Y cómo se hace? De acuerdo a un llamado dado por Dios. Entonces en la iglesia nadie quiere predicar porque le da temor. Mira, el pastor, si es constituido por Dios, si es llamado por Dios, debe estar estimulando a los hermanos. Dios tiene que levantar en esta iglesia, tiene que decir el pastor, aquí Dios tiene que levantar evangelistas, aquí Dios debe levantar maestros, aquí Dios debe levantar los que tienen sueños, los que profetizan, los profetas, los apóstoles, y todas estas cosas tienen que Dios levantarlas. Pero no. Todo el mundo asustado, nadie quiere predicar, y cuando el pastor le dice a uno, el pastor le dice, cuidado, vas a predicar esto, no vayas a predicar de esto, solamente predica esto, que esos son temas del pastor. Mira, muchas veces el pastor no tiene tema. El pastor ni siquiera es necesario muchas veces que sea un hombre conocedor de mucha palabra. Con que el pastor reconozca su posición, reconozca quién es, reconozca dónde lo colocó Dios dentro del cuerpo. Las ovejas le están sujetas. ¿Por qué? Porque es el pastor. Si un pastor, Dios le da ovejas. Un pastor no vive inseguro, que las ovejas se le van a ir, que va a venir otro que habla más bonito, que hay uno que... No importa, el pastor no anda con complejo. El pastor colocado, constituido por Dios, guiado por el Espíritu Santo, sabe que necesita del maestro, sabe que necesita del profeta, sabe que necesita del apóstol, sabe que necesita del evangelista, sabe que necesita de todos los ministerios para la perfección del cuerpo místico del Señor. No es una iglesia unipersonal, no es una iglesia, un ministerio donde Él es el que hace todo y nadie más tiene derecho a nada. No, eso está errado. Y lastimosamente creyentes de este mensaje, iglesias de este mensaje están así. Mantienen al pueblo con temor. Si alguien grita por ahí un aleluya, gloria a Dios, todo el mundo voltea para ver quién fue el que dijo esto. Hermano, guarde la paz. Hermano, guarde su paz. Qué desgracia tan grande, mutilando, cercenando el cuerpo de Cristo. Continuaremos en la próxima ocasión si el Señor nos lo permite. Estamos hablando de la posición en Cristo. ¿Cómo vamos a ser adoptados si todavía el hombre no reconoce su posición? Si los ministros, si los pastores no predican estas cosas, están hoy llenos de intelectualidad, predicando misterios, predicando la simiente de la serpiente, predicando Génesis 0, predicando Apocalipsis 23, predicando todo ese tipo de cosas. Todo tipo de misterio. ¿Por qué no predican adopción? ¿Por qué no llevan al pueblo a nacer de nuevo? ¿Por qué no llevan al pueblo a la estatura de un varón perfecto? ¿Por qué no le enseñan cómo es la posición en Cristo? ¿Por qué no le enseñan las cosas correctas, hermano? Dice el profeta, tienen la carreta adelante y los caballos atrás. Entonces, por eso es que hay tanta confusión, por eso es que no podemos ser adoptados en el día de hoy, porque mucha gente no sabe. Son ministros que no saben alimentar ovejas, porque no han sido llamados para esto. Que Dios nos ayude, es el deseo de nuestros corazones. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, bendícenos, ayúdanos, perdónanos. Te rogamos, mi Señor, que tu palabra venga a nosotros, que nos ayude, que nos permitas irnos a un ladito y todas estas palabras dichas en este día podamos meditarla con tu palabra, podamos reflexionarla con tu palabra, podamos mirar si es verdad, si es mentira, dónde está el error, si es que hay error, y si no, ayúdame a alinearme. Ayúdame
Y quita de mí todo espíritu de terquedad, todo espíritu testarudo, todo espíritu que no quiere aceptar, que no se quiere sujetar a la palabra. Quita de mí la arrogancia y la altivez. Quita de mí el dedo señalador, ese dedo y esa actitud de no aceptar la palabra, de no aceptar porque ¿quién es él que me va a enseñar a mí o por qué me van a enseñar a mí? Quita, Señor, de nosotros todos estos espíritus inmundos y ayúdanos a comprender y a aceptar los ministerios colocados por ti en tu iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Bendigo a todos mis hermanos donde quiera que se encuentren. La invitación es para el domingo, el servicio en el tabernáculo y también mañana la entrevista a las 7 de la noche. Por el canal de YouTube Último Ministerio de la Novia Gentil y por Facebook también. Entrevista, si el Señor nos los permite, con el hermano Esteban Cirrincione. Que el Señor y la paz del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros. Hasta una próxima ocasión, mi amado hermano. La paz de Cristo. Que Dios les bendiga.